Hola, buenos días a todos los alumnos y alumnas. Esta pequeña videoclase la he preparado para comentarles algunos aspectos de la última parte del tema 6 que estamos viendo. En concreto de la página 6 a la página 9. Entonces, en la página 6 tenemos dos conceptos que son muy importantes, que son definiciones que suelen caer en los exámenes, que son partenogénesis y anfigonia. Partenogénesis y anfigonia. Recuerden que la partenogénesis, en la que a partir del gameto femenino sin fecundar se desarrolla el individuo, puede ser accidental, ocurre alguna vez, como en el caso de la mariposa de la seda, puede ser facultativa, que ocurre con bastante frecuencia, como es en el caso de las abejas, o puede ser incluso obligada, como ocurre en el caso de algunos pulgones de los que se desconocen los individuos machos, solamente las hembras que fabrican óvulos y esos óvulos dan lugar a individuos a hembras. Y luego está el concepto de anfigonia también, que el concepto de anfigonia es la reproducción sexual con la intervención de dos gametos que forman el cigoto, como es la nuestra. Bien, luego viene la parte de la fecundación y el desarrollo embrionario en las plantas. Ahí hay un concepto que me parece que es lo que realmente podría prestarse a más dudas, que es este de la doble fecundación que ocurre en las plantas. Estamos acostumbrados al concepto de fecundación en los animales, gameto más gameto, produce cigoto, pero en las plantas existe el concepto de doble fecundación. Pues bien, aquí tenemos que el óvulo en realidad es una célula especial que contiene dentro tres núcleos y el grano de polen es otra célula especial que contiene dentro tres núcleos. ¿Cuál es el gameto realmente? El gameto realmente no es el grano de polen ni es el óvulo, es uno de los núcleos que están dentro. En el caso del óvulo, estos dos núcleos se llaman núcleos polares y este núcleo se llama oofera. La oofera, ese gameto que está dentro del óvulo, es la que realmente va a formar el embrión al unirse a uno de los tres núcleos que tiene el grano de polen. Uno de los núcleos del grano de polen, que es este, se llama núcleo vegetativo y estos dos se llaman núcleos espermáticos. Pues uno de los núcleos espermáticos es el verdadero gameto en el caso de las plantas superiores o plantas con flores. Aquí tenemos oofera más núcleo espermático, va a formar el embrión que es obviamente diploide. ¿Por qué hablamos de doble fecundación? Porque existe también la unión de otros núcleos que son, vamos a ver, está en azul, estos dos núcleos polares del óvulo, los dos núcleos polares del óvulo, se van a unir a el otro núcleo espermático del grano de polen, formando lo que se llama el endospermo, que según tienen en el texto, fíjense que es triploide, va a ser un tejido de nutrición de la semilla, ¿vale? Un tejido de nutrición de la semilla. Y probablemente este núcleo vegetativo que quede por aquí origine el tercer elemento de la semilla, que sería las cubiertas. O sea, una semilla está formada por cubiertas, está formada por el embrión y está formada por el endospermo o tejido nutritivo. Entonces, tenemos que la unión del óvulo y del grano de polen va a formar la semilla, ocurriendo una doble fecundación. Y el fruto se originaría a partir de todo el ovario, perdón, a partir de la flor. El fruto se origina, el fruto es la maduración o el desarrollo de la flor. La flor se transforma en el fruto y el óvulo y el grano de polen se transforman en la semilla. Repito, óvulo y grano de polen se transforman en la semilla. La flor se transforma en el fruto. Aquí hay una pequeña aclaración de lo que es el androceo, la parte masculina de la planta. Fíjense bien que el estambre tiene un filamento y luego tiene una antera, que es esta parte de arriba, formada siempre por dos tecas. Tengan en cuenta también que los granos de polen que se forman aquí tienen una forma concreta para cada especie. ¿Vale? Bien, luego seguimos con algunos conceptos como fecundación externa e interna. Aquí aparece esta palabra de espermatóforo, que es una bolsa que contiene espermatozoides, que es cuando la fecundación, digamos, es interna, pero la especie no tiene un órgano copulador. Otra cosa curiosa es esta de las ventajas de la fecundación interna, que se puede plantear en un examen esa pregunta. ¿Qué ventajas tiene la fecundación interna? Pues básicamente dos, que el gameto está, perdón, que el cigoto, el embrión, está mucho más protegido,
mucho más protegido, el gameto está más protegido, el embrión está más protegido. Digamos que esa es una ventaja y otra es que hace falta la elaboración de menos, la producción de menos cantidad de gametos. Cuando la fecundación es externa se producen muchísimos gametos. ¿Por qué? Porque la mayoría se van a perder, mientras que la fecundación es interna, al gameto estar más protegido, hace falta producir menos. Aquí tenemos un par de conceptos también de ovíparos, vivíparos y ovovivíparos y vivíparos, según el lugar donde se desarrolla el embrión. Estas son cosas de básica que ya conocemos todos, y que el desarrollo posembrionario puede ser directo, que es cuando se acaba el desarrollo embrionario, puede ser directo, como en el caso nuestro, que lo que hace el individuo es que varía de tamaño, o puede ser indirecto, como es el caso de las larvas que sufren metamorfosis. ¿Vale? Y esta puede ser simple o compleja. Simple sería el caso de las moscas, por ejemplo, que son larva, pupa, adulto, y el compleja que es el caso de la mariposa, ¿vale? El caso de la mariposa. Entonces vamos a pasar al siguiente esquema. En el siguiente esquema tenemos lo que es el desarrollo del embrión. Y ya con esto terminamos. En el desarrollo del embrión, en animales existen varias etapas. La primera se llama segmentación. El cigoto se va dividiendo por mitosis. Se forma lo que llamamos una mórula. ¿Qué es una mórula? Un conjunto de células que tienen aspecto de mora, que están pegadas unas a otras, por dentro y por fuera, es una masa de células. Cada una de estas células recibe el nombre de blastómero. Luego, si nos piden definir blastómero, decimos uno de las células que forman la mórula. ¿Vale? Bien, esta mórula, a modo de, es como si fuera un balón de baloncesto, pero que está lleno por dentro de células. Y en un momento determinado las células empiezan a emigrar y se quedan todos donde está el cuero. O sea, la parte de dentro se queda vacía, que sería el aire, el supuesto balón de baloncesto. Pues bien, este hueco que queda dentro pasa a llamarse blastocele. ¿Qué es el blastocele? El hueco interno de la blástula, donde la célula se coloca en la parte externa de una esfera, ¿vale? Y por último, a partir de la blástula se empiezan a desarrollar una serie de capas, tres capas, es el estado embrionario que es formado por tres capas, que se pasa a llamar ya gástrula. Esas tres capas tenemos una externa que forma el ectodermo, una interna que forma el endodermo y una que se encuentra entre el endodermo y el ectodermo, perdón, que se desarrolla ahí, que se va a llamar el mesodermo. Cada una de estas capas origina distintos tejidos. Tengan en cuenta que ustedes en la página 9 del tema, es importante, tienen un cuadro donde viene cada una de las capas, de las tres capas de la gástrula, a qué tipo de tejidos va a originar. Y eso puede ser una pregunta del examen también. Por ejemplo, a partir de qué capa se forma el sistema nervioso, ¿vale? O a partir de qué capa se forma la vejiga urinaria. Todos los animales, la mayoría tienen esas tres capas en la gástrula, se llaman animales triblásticos, a pesar de que no es blástula, sino gástrula, se llaman triblásticos. Bien, y diblásticos. Los diblásticos son los animales que no desarrollan el mesodermo, solo ectodermo y endodermo, y son los poríferos y los nidarios, que recuerden que son dentro de los tipos de animales los menos evolucionados. Los poríferos recuerden que eran las esponjas y los nidarios pues son, por ejemplo, las medusas, ¿vale? Las medusas. Bueno, pues con estas aclaraciones sobre el tema y esta pequeña videoclase, espero haberles ayudado en la comprensión de esta parte del tema. Bueno, pues nos veremos en otra ocasión.